qué hago con la plata que tengo en el colchón? Bueno, por lo menos lo primero que podrías hacer es despertarte, hablando de colchón, de la ilusión de tenerla. Pero si la tuvieras, porque yo voy a prejuzgar de que no tendrías ese beneficio, verdaderamente las expectativas del gobierno en relación a esto que se ha dado en llamar el plan colchón, que incluso había cosas muy graciosas esta semana porque lo intentaban explicar en otros países, en otros idiomas, y entonces, claro, ¿qué significa el colchón? Para nosotros lo tenemos muy incorporado como lugar de ahorro, pero no pasa así en otros lugares. Entonces, llamarle plan colchón como plan económico en otras latitudes suena a toda una rareza. Verdaderamente el gobierno está llamándole de esa forma o invocando la figura del colchón, por no llamarle plan desesperación, porque quedaría menos marketinero, ¿no? Si bien rima con colchón. Claro, porque el problema que tiene el gobierno, que tiene el modelo económico, es la insuficiencia de dólares. Es decir, no estar pudiendo el Banco Central generar las reservas que tenía comprometidas como parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, el no tener lo que debía tener para esta fecha es no cumplir con las pautas fijadas con el organismo que obviamente te iba a controlar esto. Por supuesto, como el marco político, geopolítico de alineamiento con Estados Unidos garantiza que todo puede pasar, esto también pasará, diría el difunto presidente del AFA, Julio Humberto Grondona, todo pasa y pasará. Pero lo real es que muestra una debilidad en el modelo económico, la debilidad de ser un modelo que está lejos de generar las reservas necesarias. Es también, visto desde el sector externo, la debilidad de un modelo que está exportando poco en relación a lo que importa y por lo mismo conduciendo a un déficit preocupante que tiene un correlato en la economía real, obviamente, porque que estemos importando más de lo que exportamos trae consecuencias, obviamente. Me permito hacer algún señalamiento, o sea, primero el gobierno, la primera medida fuerte que toma este gobierno es una devaluación criminal. La primera ya en el inicio de la gestión. Por diciembre. Tal cual, diciembre del 23. Con el argumento de que la inflación se iba a ir al 17.000% anual, entonces elevó en un 140% el valor del dólar. Ahora, esa medida que causó un perjuicio tremendo, particularmente en el mundo del trabajo, de los asalariados, de las pequeñas y medianas empresas, se consumió. Se consumió. Al poco tiempo. En un año menos, ya hubo una pérdida. La inflación lo alcanzó y lo superó. Y se produjo lo que actualmente. Le sirvió, obviamente, al gobierno para lo que era seguramente uno de los propósitos, que fue la licuación de los ingresos fijos. Claro. Es decir, cuando hoy te discuten en las paritarias que no puedes aumentar tu ingreso más de un 1%, un 2%, cifras, montos irrisorios, lo haces sobre la base de los indicadores inflacionarios de la coyuntura, olvidando que aquello del inicio ya es todo pérdida. Claro. Pérdida de poder adquisitivo. Algo parecido, siempre las analogías con los 90 funcionan bien en este tiempo, algo parecido a lo que ocurrió en aquel momento cuando se produce el ancla cambiaria del 1 a 1 con la ley de convertibilidad. Hubo un rezago, hubo un periodo de inflación residual muy importante, residual en términos de que era la inflación que quedó hasta que se estabilizó la economía, pero no en porcentaje, porque fue muy alta, hizo que todos los asalariados perdieran poder adquisitivo y después se empieza a, entre comillas, recuperar muy parcialmente con la inflación prácticamente igual a cero que hubo en esos años. Incluso llegó a ser deflación. Llegó a ser deflación producto de la recesión que vivíamos. ¿Pero qué quiero decir con esto? Cuando en aquel tiempo el presidente Carlos Saúl decía el salariazo ya se dio, lo decía porque sostenía que había una mejora en la posibilidad de compra, en el poder de compra de los salarios, por efecto de lo que se estabilizaban los precios. Pero ya había ocurrido la quita. Es decir, no se dio el salariazo, perdiste salario y después no perdiste más. Es como si en un momento te dicen, bueno,
ya está, lo pasado pisado y ahora empezá a contar. Sí. Empezá a valorar Vamos desde 0-0. este momento, claro. Vamos Es como cuando en el campito jugábamos allá en la canchita del barrio y decíamos, bueno, este partido ya no tiene vuelta, empecemos de nuevo, ¿no? Dale. Entonces vos ese partido lo dabas por terminado, perdiste por goleada y vamos 0-0, arranquemos de nuevo. Me gusta la figura. Y entonces tenías a lo mejor la posibilidad de ganar 1-0. Gritaba, el que hace el gol gana. Claro, pero vos decís, gané perdiendo 1-0 el 10-0, sí. segundo partido, pero el primero lo perdiste 9-1. ¿De qué estamos hablando? Entonces, bueno, acá hay un problema muy claro en la economía. La economía no está cerrando en términos de las variables macroeconómicas, por más que se pretenda poner el foco en la variable que parece que es la que el gobierno le interesa para ganar las elecciones, que es el tipo de cambio que está estabilizado gracias al crédito que aportó el Fondo Monetario. Pero antes de ese crédito hubo también un proceso de blanqueo. Claro, un primer blanqueo que exitoso. Juntó 20.000 millones de dólares. Exitoso en términos relativos a lo que otros blanqueos intentaron y no pudieron. Y esto que se pretende ahora, que no funciona como blanqueo, pero tendría un interés o una intención similar, que es volver a poner dólar en circulación, los tuyos del colchón y los de alguien más. Pero la verdad es que no son más que signos de debilidad. Por eso, en medio de la debilidad de este modelo, uno se pregunta ¿cuánto más se puede estirar esta presunción de que va todo bien? Seguramente la aspiración del gobierno es por lo menos hacerlo hasta las elecciones, pero a mí se me ocurrió una figura que todos vamos a poder, o creo que se va a poder entender. Todos conocemos la historia y la película del Titanic, ¿no? Entonces yo digo, si uno está en el salón aquel de lujo que tenía el Titanic, que la película de James Cameron nos mostraba con toda la opulencia y está disfrutando de una cena idílica, extraordinaria, pantagruélica, y de repente tuviera en ese momento el avance de que alguien venga y diga, che, vamos derechito a un iceberg y nos la vamos a pegar contra el iceberg, esa gente disfrutando ahí, ¿dejaría de disfrutar o seguiría disfrutando? ¿O qué tendría que hacer para seguir disfrutando? Fingir demencia. Acá no vamos hacia un iceberg, simbólicamente usaba la figura, pero vamos hacia una situación, claro, no es el iceberg físico, pero vamos hacia una situación que en algún momento va a colapsar y uno puede decir, bueno, ¿cuándo es el momento? Bueno, ojalá no llegara nunca y yo me equivocara, pero descreo mucho de equivocarme en esto porque las experiencias de este tipo de modelos lo han demostrado siempre. Y cuando el gobierno dice esta vez es distinto, lo que pretende aportar como distinto no ocurre, lo aporta desde el discurso. Pero las inversiones famosas que deberían llegar para que esto sea distinto no llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque no hay confiabilidad. Pero no es que no la haya porque vaya a ver qué pasa con las elecciones. No la hay porque el mismo presidente no es confiable en sus propios actos, entre comillas, privados, que también son públicos, como por ejemplo lo que ocurrió con la estafa de Libra. Y de ahí para acá. Entonces, cualquier intención de desconocer lo que pasa, es mirar para otro lado, sabiendo que delante está el iceberg. Si nosotros tenemos esa presunción de que vamos hacia el iceberg, hagamos algo para corregir el rumbo. Así como se va, no se va bien, aunque en el momento podamos seguir bailando en la cubierta del Titanic. Esto es comprando cosas que vengan baratas de nuevo. Estamos en la economía del DM2, de nuevo estamos en la economía del todo por 2 pesos, de nuevo estamos en la economía del qué lindo poder comprar online por Amazon y que me lo traigan a casa, o qué lindo ir a disfrutar a las playas de Brasil. Pero eso es pan para hoy y mucho hambre para mañana. Al hambre que ya se tiene en gran parte de la población, por supuesto. Por otro lado, hay un porcentaje de la población que, si bien es minoritario, no deja de ser significativo. Hablamos del 7%, 10% de beneficiados con este tipo de planes económicos. Bueno, es un monto de gente importante. Más si uno observa que en ese sector se concentran los propietarios de medios, los propietarios de las principales industrias agroexportadoras, las principales industrias importadoras. Bueno, hay un poder de fuego que es inimaginablemente superior al del 90% restante de los argentinos. Claro, porque la creación de la ilusión de que vamos por un mar de aguas serenas sin icebergs a la vista, la generan ellos. O sea, ¿quién crea el sentido? ¿Quién crea el discurso?
quien crea la percepción del rumbo correcto. Obviamente el poder concentrado que aparece en los medios, que no son los medios cuestionados por el gobierno, a los que no le va a dedicar obviamente el presupuesto de la CIDE, que están estos que vos nombraste antes y los que siguen a esta hora en los canales, que lamentablemente cuando uno va a una sala de espera acá en Río Cuarto es común que esté sintonizada la frecuencia de La Nación Más o la frecuencia de algún otro programa de estas características, donde se genera el discurso ficcional de que este es el rumbo. A ver, uno puede, a esta altura, y lo escuchábamos decir de mucha gente, incluso de líderes de la oposición, entender que los rumbos económicos deben respetar algunos acuerdos y consensos básicos, cuál debe ser el criterio de un rol de Estado eficiente, cuál debe ser el criterio de un presupuesto equilibrado, lo que no significa que acuerde en los modos en que se logra eso. Es como decir, estamos de acuerdo que hay que ganar el partido, pero no a como dé lugar. Lo decíamos el otro día, nosotros que somos hinchas de River, no nos gustaba que el triunfo o el empate con Platense fuera con jugadas dudosas. No, lo hacemos bien para llegar a los penales, porque si no, además después te comes, entre comillas, la gastada de todo el mundo y te dice, robaron el partido. Bueno, acá no hay lo mismo, hacerlo como sea. No es lo mismo lograr equilibrio fiscal incidiendo sobre los sectores populares, sobre los jubilados, recortando ahí, que haciéndolo sobre los sectores más concentrados. Y alguien dice, no, lo que pasa es que hay que dejar que el poder concentrado en lo económico disponga de todo y no tocarle nada para que genere el cambio de situación. ¿Y dónde y cuándo lo van a generar? La vieja teoría liberal del derrame. Del derrame o de la presunción de que nunca si vos llega. dejás el capital incólume, no tocas esa variable, los actores económicos que sostienen esa variable van en algún momento a tomar decisiones de invertir. Y lo que demuestra la evidencia es que eso no ocurre. Es decir, bajo determinadas condiciones pueden invertir, bajo otras no. Esto que sería decir, bueno, pero te estoy dando todo el escenario a favor, ni siquiera te estoy grabando impositivamente, te genero una ley con el RIGI que te permite... No lo hacen, de todas maneras no lo hacen, sigue siendo más interesante la especulación financiera. Sí. Entonces, o vos cambiás las reglas para cambiar los incentivos, o no vas a tener aquello que pretendes. Y cuando decís, bueno, vamos a avanzar sobre las leyes laborales para generar las condiciones de empleabilidad, también es una mentira. Porque no es que porque el empleado sea barato, yo como inversor en una economía real de la fábrica, de la producción, voy a invertir. Aun cuando sea gratis, no lo voy a hacer si no tengo a quien venderle el producto. Y si no tenés un tipo de cambio competitivo, no vas a tener forma de salir con exportaciones al resto del mundo. Y si el mercado interno está planchado como está, ¿a quién le vende lo que produce? No hay incentivo para la inversión. El incentivo está solamente en la especulación financiera, el incentivo no está en la economía que genera el empleo, sino en la que genera la renta de corto plazo. Pausa.